Hoy es un día muy especial. Y es que si me conoces sabes que yo en mi vida me he pronunciado en cuanto a keynotes de Apple. Pero es que sinceramente con todo lo que presentaron ayer en la WWDC de cara a septiembre, es necesario que tú y yo hablemos hoy. Así que como no me quiero quedar corta, van a haber otros 3 vídeos en el canal literalmente seguidos de este. Así que hoy vamos a tener, como digo, de forma general todo lo que se presentó en los diferentes sistemas operativos. Mañana vamos a tener iOS 18 al completo, sobre todo obviamente enfocado a todo ese tema de personalización que tanto nos gusta en este canal. Después también tendremos otro vídeo hablando de la inteligencia artificial Apple Intelligent. Esto es un spoiler del vídeo de hoy. Y después vamos a tener otro vídeo que se me acaba de ocurrir ahora hablando sobre si valdrá la pena entonces comprar el iPhone 16, porque yo sé que muchos de los que me seguís sois fanáticos del ahorro como yo y creo que es importante que empecéis a ahorrar. Pero todo eso lo veremos en los siguientes vídeos. Así que vamos a empezar a hablar de iOS 18 y iPadOS 18. Sé que me va a caer hate por lo que voy a decir, pero yo estoy en contra de las betas, no me gustan las betas, considero que están hechas para lo que están hechas, para desarrolladores y para personas tal vez, llámale creador de contenido o lo que sea. En mi caso, como creadora de contenido, yo tomo esta decisión desde hace años y es que no me voy a poner betas. Esto es decisión de cada uno, yo aquí no me puedo meter. Yo solo soy un medio más de comunicación y mi deber podemos decir que es enseñarte todo lo que viene nuevo. Pero no te voy a recomendar jamás que te lo apliques ahora mismo, en este momento de junio. Entonces, aclarado esto, ahora sí, empezamos con la primera novedad. Y es que vamos a poder personalizar por fin la pantalla de inicio. Por una parte vamos a tener la libertad absoluta de mover los iconos y distribuirlos en la pantalla como mejor nos guste para crear diferentes composiciones, como también en cuanto a los widgets, ya que vamos a poder ampliarlos. Una de las novedades creo que más ha llamado la atención y que más asemeja a Android es que ahora vamos a poder cambiar los colores de los iconos. Ojo, no solamente nativos, sino también aplicaciones externas de terceros. Eso quiere decir que sí vamos a poder controlar la tonalidad absoluta de todo el diseño que queramos aplicarle a nuestro iPhone y decidir exactamente qué color de iconos queremos. Y también, ojito, el tamaño de los iconos. Vamos a encontrar un rediseño absoluto del centro de control, ojito porque esto es importante, ya que vamos a tener diferentes agrupaciones y, como digo, se puede personalizar, añadir los controles que tú quieras, pero de una forma un poquito más estética de lo que estamos acostumbrados, ya que se van a poder mover, ampliar, cambiar la distribución, bueno, 1000 cosas. Y una de las cosas que también echábamos en falta de Android y que por fin tenemos en el iPhone es el poder cambiar los iconos de la pantalla de bloqueo. Ahora ya la linterna y la cámara, si queremos, podemos cambiarlo por otras aplicaciones, incluso de terceros. También encontramos un rediseño de la aplicación Fotos, mucho más simplificada y con nuevas opciones. Y hablando de nuevas opciones, vamos a tener nuevas opciones en la aplicación Mensajes, como por ejemplo efectos de texto con animaciones dinámicas. Por fin vamos a poder poner en negrita, cursiva, subrayado, todo ese tipo de formatos. Vamos a poder cambiar esas reacciones de los mensajes, los llamados tapbacks. Vamos a poder personalizarlos de alguna manera y es que podremos poner más emojis y stickers en las reacciones. Además también han hecho un rediseño de esto y ahora es mucho más colorido y a mí personalmente me gusta mucho más. Para los que tenemos dispositivos desde hace muchos años de Apple, sabéis que existía una aplicación que era el llavero. Pues bien, esto lo quitaron, lo pusieron dentro de ajustes, dentro de contraseñas, pues han vuelto a pasar. Tenemos una nueva aplicación que se va a llamar Contraseñas. Ya no se llama llavero, ahora es Contraseñas. Vamos a poder guardar contraseñas, claves de Wi-Fi, códigos de verificación y por supuesto vamos a encontrar muchas más mejoras en diferentes aplicaciones como por ejemplo Mail y Safari. Como te he dicho al principio, el siguiente vídeo después de este va a ser de iOS 18, donde todo lo que te acabo de contar y muchas otras cosas las vamos a ver con mucho más detalle y obviamente de una forma más pausada. Entramos en iPadOS 18. Y es que, como sabrás, el sistema operativo de iPadOS 18, la mayoría de cosas las encontramos en iOS 18. Por lo tanto, todo lo que te he contado anteriormente está también dentro de iPadOS 18. Y es que sí, encontramos la aplicación calculadora después de tantos años pidiéndolo. Ha llegado, pero ha llegado por la puerta grande, ¿vale? Porque no solamente vamos a encontrar la aplicación calculadora de siempre, sino que una nueva funcionalidad, Math Notes. ¿Y qué es esto? Pues la ayuda que necesitabais todos los estudiantes de física, química o matemáticas o similar. Y es que es una nueva metodología para poder resolver problemas matemáticos escritos a mano o teclados, conservando la propia caligrafía. Como estáis viendo en el propio vídeo de Apple, si tú escribes a mano y te da la solución al momento,
escrita con tu propia letra. Esto habrá que probarlo, sobre todo yo tengo la duda de si va a funcionar realmente con letras que no sean tan legibles como en el vídeo, ¿vale? Gente que no escriba muy bien como yo, vamos a ver si realmente lo detecta correctamente. También encontramos una mejora relacionada con todo esto que te acabo de contar, que se llama Smart Script para las notas manuscritas. La mayoría que tenemos iPad, siempre os lo he dicho, el accesorio perfecto es el Apple Pencil porque nos permite tomar notas a mano, y si sois estudiantes esto probablemente sea lo que más utilicéis en vuestro iPad. Pues ahora han introducido una nueva funcionalidad que lo que va a hacer es que todo lo que escribas a mano, más pensado yo creo que para la gente que tenemos mala letra, lo que os decía antes, porque lo va a suavizar, no sé exactamente cómo contároslo, pero como veis en el vídeo lo va a corregir para que la escritura sea mucho más clara. Por supuesto, este texto que habéis escrito a mano vais a poder editarlo, como añadir espacios, tachar, pegar más texto, y también, ojito, entre otras cosas vais a poder ajustar los párrafos como veis. Es que me parece increíble esto. Vamos a pasar al siguiente sistema operativo, macOS, que, ojito, cuidado, ya tenemos nombre, cómo se va a llamar la actualización. Para los que estéis súper perdidos, las actualizaciones de Mac siempre van acompañados de un nombre. Pues macOS Ventura, macOS el de ahora, Sonoma. Pues el de este año, atención, se llama macOS Sequoia. Sí, lo que estás pensando, literalmente, como el barrio de los Sims de la expansión creciendo en familia. ¿San Sequoia? Pues igual, macOS Sequoia. Lo que me va a costar a mí no pronunciar San Sequoia en el nombre. Bueno, ya me perdonáis si lo digo en algún momento, ¿vale? La novedad que para mí se lleva el triunfito es esta de aquí. Sí, vamos a poder usar el iPhone dentro del MacBook directamente, ¿vale? Y no es lo típico de una grabación de pantalla o el compartir la pantalla del iPhone. No, es que no es eso, es que va mucho más allá. Podemos dejar el iPhone, si queremos, en el cajón o en la otra habitación, compartir la pantalla, vamos a llamarla así, en el MacBook, pero, ojito, poder controlar literalmente el iPhone desde el MacBook. Es decir, teclado funciona, trackpad funciona, por lo tanto, la funcionalidad de arrastrar y soltar funciona. Decimos adiós al AirDrop para que nos hagamos un poquito la idea. Y sí, obviamente funciona con el iPhone totalmente bloqueado y se pueden ver y responder las notificaciones que te vayan entrando desde el iPhone. ¿Cómo te quedas? Para mí esto es, ya os digo, la joya de la corona de la actualización de macOS. Vale, más cositas que quiero comentar, pero que pasaremos un poquito por alto, ya que es bastante nicho, y estoy hablando del gaming. Han presentado nuevos juegos compatibles tanto con iPadOS como macOS, ya de cara obviamente a septiembre, y por supuesto también muchas otras mejoras pues en cuanto a gaming, como digo. Lo que sí que te va a llamar la atención si eres fiel seguidor de este canal es que ahora vamos a poder organizar las ventanas como, digamos, de una manera un poquito más estructurada. Ahora, cuando quieres poner, pues lo típico, una ventana aquí de una aplicación y otra aquí, pues tienes como que hacer un poco Tetris. Ahora va a haber como una cuadrícula, como pasa con los widgets que directamente se ponen ahí, como te dice, déjalo aquí, el rectángulo, y se ponen perfectamente. Pues va a pasar lo mismo con las aplicaciones. Eso quiere decir que vamos a tener una organización mucho más estructurada, cosa que yo agradezco. Pasamos al pequeño de la familia, watchOS 11. No se ha presentado el nuevo modelo de Apple Watch. Recordad que esta presentación, la WWDC, está pensada para desarrolladores. Es decir, que se presentan ahora los sistemas operativos para que esas aplicaciones se puedan ir actualizando y en septiembre, cuando se lancen de forma oficial, podamos tener estos sistemas operativos a puntito para poder ser utilizados. Por eso os recomiendo que no pongáis las betas si no os dedicáis a esto, pero bueno. Y en septiembre, para los que estéis muy perdidos, es cuando tendremos los productitos nuevos. Sobre todo, obviamente, pues el iPhone y el Apple Watch, que así es al menos como ha sido en los últimos años. Entonces, vamos con watchOS 11. Lo importante es que van a incluir una nueva aplicación llamada Vitals. Si utilizas el Apple Watch para hacer deporte, cosa que es, obviamente, de las funcionalidades básicas de un Apple Watch, pues lo que te contaré en este bloque te va a interesar. Pero hablemos primero de esta aplicación llamada Vitals. Lo primero es que vamos a poder tener datos de salud clave durante el sueño, frecuencia cardíaca o respiratoria, la temperatura, fases de sueño, oxígeno en sangre. También vamos a poder analizar si los datos están fuera del rango habitual del usuario, ¿vale? Y obviamente recibir notificaciones en caso de que haya algo atípico y te va a explicar esas posibles causas. En caso de que estéis embarazadas, que sepáis que también van a incluir las nuevas funcionalidades de embarazo, cosa que no había. Y ahora sí, para la gente que utilicéis esto de aquí para entrenar
ojito, cuidado con esto. Estrenamos una nueva herramienta que se llama carga de entrenamiento y es una nueva forma muy útil de medir el impacto que tienen la intensidad y la duración de los entrenamientos en el cuerpo a largo plazo. Esto nos va a ayudar a conocer la tensión a la que se ha sometido tu cuerpo durante los entrenamientos en los últimos 7 días en comparación con los últimos 28. Por lo tanto, vamos a poder contar con un nuevo índice de esfuerzo para medir la intensidad después de cada entrenamiento y así vamos a poder medir esa dificultad del entreno que hayamos tenido del 1 al 10. Y por cierto, si sois como yo, que a veces falláis alguna semana o mucho tiempo, que sepáis que ahora se van a poder pausar los anillos una semana, un mes, sin afectar ni a recompensas o premios, ni tampoco a las rachas. En cuanto a personalización, sinceramente no tenemos gran cosa, lo que sí es que vamos a tener, pues bueno, algunos widgets interactivos para poder usar aplicaciones directamente, más fácil, también widgets inteligentes que van a estar basados en la rutina según lo que tú utilices, pero en cuanto a esferas no han presentado gran mejora, simplemente se han centrado en la esfera de fotos, que bueno, yo la utilizo, y vamos a tener más formas de personalización, tanto en cuanto a cómo sale la tipografía y además una funcionalidad de inteligencia artificial podemos decir que te va a permitir seleccionar fotos que se adapten mejor a la esfera para que literalmente puedas ver muy bien la hora. Así que toda mejora pues es bienvenida, pero a mí se me ha quedado un poco corto. En cuanto a los AirPods, tampoco quiero entrar mucho en detalle porque pocas cosas han presentado. En cuanto a AirPods, tenemos una nueva funcionalidad para poder, por ejemplo, coger llamadas, interactuar con Siri sin pronunciar ni una palabra, simplemente con gestos. Y es que, por ejemplo, nos han puesto el caso de te entra una llamada, pues puedes responder literalmente moviendo la cabeza, diciendo que sí o diciendo que no quieres responder. Luego también otra cosa es el aislamiento de voz en los AirPods Pro. Y es que ahora vamos a tener una mejor nitidez del sonido aún en condiciones de mucho más ruido o mucho más viento. Sinceramente, el ejemplo que nos pusieron en la keynote a mí me encantó, así que ojito, cuidado con esta funcionalidad. Vamos con visionOS 2, la actualización del Vision Pro. Bueno, esto primero de todo deciros que vamos a tener nuevos gestos, ¿vale? Para poder interactuar con este dispositivo. Y luego también otra cosa que a mí personalmente me ha llamado la atención por el uso que yo le podría llegar a dar al Vision Pro, es que a la hora de compartir la pantalla con el MacBook, ¿vale? Ya sabéis que podíamos tener como una pantalla enorme, pues ahora tenemos nuevas maneras de seleccionar si queremos una pantalla un poquito más curva, como por ejemplo sí que vemos esa opción de pantalla curva en las metas. Bueno, pues ahora vamos a tener esa posibilidad, pero ojito, cuidado con el otro modo que es pantalla panorámica, que equivale a 2 monitores 4K uno al lado de otro. Y ya por último, lo que más ha llamado la atención para la mayoría de usuarios que tengan el Presu, y es que va a estar disponible el mes que viene ya a la venta en otros países, no solamente Estados Unidos. Os dejo por aquí el listado de los países y si os encontráis en alguno de estos, pues que sepáis que sois unos privilegiados y ya podéis comprarlo en caso de que tengáis obviamente el presupuesto. España no está, deja de buscar, no está. Podríamos finalizar aquí el vídeo porque realmente los sistemas operativos ya los tenemos check, pero sí que es verdad que, como he puesto en el título, nos faltan algunos temas que han sido como la novedad absoluta o lo gordo de esta keynote. Y sí, estoy hablando de la inteligencia artificial que te he comentado al principio, la Apple Intelligent, pero como voy a dedicarle un vídeo completo a este tema, hoy solamente voy a darte unas cuantas pinceladas, ¿vale? Vamos a empezar hablando de la nueva Siri, porque sí, había los rumores de que esta keynote iría en cuanto a inteligencia artificial, pero sobre todo enfocado a Siri. Así que os voy a contar un poquito qué encontramos de nuevo en Siri. Vamos a tener una interfaz renovada, ya no vamos a tener como ese disco de colores en la parte inferior, sino que ahora es todo el borde, como estáis viendo, se ilumina el borde cuando Siri se active. En cuanto al lenguaje es algo que han potenciado muchísimo porque vamos a tener una Siri un poquito más natural y por supuesto te va a seguir el rollo, cosa que antes pues no pasaba mucho. Una de las novedades que a mí me llama mucho la atención es que no solamente vamos a poder hablar con ella, sino también escribirle. Y algo que también han dejado por activa y por pasiva bien claro es el contexto personal. ¿Qué es esto? Pues básicamente ahora Siri se va a alimentar de la información personal del usuario, tus archivos, las imágenes, correos, obviamente todo esto procesado localmente. No pienses en la nube, solo de forma local en cada dispositivo. Por lo tanto, va a poder entender y actuar sobre el contexto actual, es decir, sobre ti, para poder completar formularios automáticamente de una forma pues mucho más sencilla. Y por lo tanto, también vamos a poder pedirle cosas a Siri un poquito como
más enfocadas a ti, como por ejemplo, búscame una foto donde salga tal persona, que sí directamente te pueda editar la foto como a ti te guste y además también pues añadirla a las notas. Todo, repito, con comandos de voz o forma escrita, como un prompt. Entonces, hablando de prompts, llegamos al final de este vídeo, Apple Intelligent. En cuanto a Apple Intelligent, si no te interesa saber nada más del tema y no te vas a suscribir al canal, pues te hago 4 pinceladas. Básicamente es el nuevo sistema de inteligencia artificial diseñado por Apple, ¿vale? Entonces, el objetivo de todo esto es poder ayudarte en tareas como más diarias, cotidianas, para poder pues resumir información, priorizar notificaciones, revisar textos, corregirte la ortografía, todo eso, ¿no? Tanto en las aplicaciones nativas como de terceros, porque sí, estará integrado dentro del sistema operativo iPadOS, macOS y también iOS. Pero hay un par de cosas que necesito que sepas si no vas a ver el vídeo que digo de Apple Intelligent que voy a hacer. Y es que, lo primero de todo, esta inteligencia artificial, Apple Intelligent, no va a llegar hasta otoño y tampoco va a llegar en español hasta seguramente el año que viene. Pero así como te digo esta parte más negativa, también te digo la parte positiva. Y es que esta inteligencia es gracias a ChatGPT 4o. Y ahora sí viene la mala noticia, es que esta inteligencia artificial no va a poder llegar a dispositivos que no sean el 15 Pro hacia abajo, es decir, el 15 básico no va a poder soportarlo. Y por eso vais a tener este cuarto vídeo de este paquete de vídeos de la WWDC enfocado así. Entonces va a valer la pena actualizarse al 16 y es muy importante que veáis ese vídeo por fin. Dicho esto, ahora sí que sí, hemos finalizado este primer vídeo así un poquito para ponernos en contexto. Te va a ser súper útil este vídeo para entender el resto de vídeos y obviamente este vídeo para mí va a ser una referencia a la hora de cuando, por ejemplo, en un blog o lo que sea os mencione cositas sobre la WWDC, es importante que hayáis visto este vídeo para tener ese contexto que os estoy diciendo. Así que nada, de verdad, espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os haya servido antes de poner ninguna beta. Repito, yo estoy bastante en contra de esto, aquí ya cada uno que haga con su teléfono lo que quiera. Os espero en el siguiente vídeo hablando de iOS 18 al completo y en el siguiente de Apple Intelligent, donde comentaremos tanto lo bueno como lo malo para que no te pierdas ningún detallito. Dime en comentarios qué es lo que más te ha llamado a ti la atención de la WWDC y yo te estaré ahí leyendo, estaré yo bicheando todos estos comentarios que me estáis dejando. Recuerda también que tienes este vídeo por si no lo has visto, que yo creo que también te puede gustar y nos vemos, repito, en el siguiente vídeo de iOS 18. ¡Mua!